Pues bienvenidos a este taller, charla taller. Vamos a hacer algo mixto con una pequeña introducción al respecto del tema. Primero que todo, pues quiero agradecerle a los organizadores de estas sesiones. Me han parecido muy enriquecedoras y pues muy bueno que ustedes puedan estar asistiendo a estos eventos académicos. Agradecerle pues, a María Leonor y Carlos Julián y Brian, que han estado como al pie de la organización. Me invitaron hoy para dar una charla de aproximación al enfoque de los trastornos del equilibrio ácido-base desde el punto de vista gasimétrico. Entonces, pues nos vamos a enfocar en ese tema. Voy a proyectarles ya mi pantalla. Y dentro de la presentación tenemos algunas actividades a través de Kahoot y otras que esperamos poder hacer directamente interactuando con ustedes o a través de la pizarra de el Jam que les voy a abrir más adelante. Listo, por favor me confirman si se está viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces la idea, como les decía, es hacer algo mixto con unas prácticas pues hacia la mitad y el final de la charla en relación con el abordaje específicamente de los trastornos ácido-base, que fue pues el tema que propusieron los organizadores de este evento. Y pues como objetivos hemos planteado para ustedes, teniendo en cuenta que es un grupo que tiene pues una heterogeneidad importante en el sentido de que hay estudiantes de semestres inferiores, hay estudiantes de semestres medios, hay estudiantes más avanzados y hay incluso pues residentes y a veces nos acompañan profes. Pues una de las ideas es tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible, una manera de cómo se hace una aproximación diagnóstica a los trastornos primarios y secundarios del equilibrio ácido-base. Ese objetivo lo planteé porque es un conocimiento totalmente necesario, de utilidad para todos ustedes, tanto desde la formación como estudiantes de medicina, como al momento de su egreso y en cualquier nivel de complejidad. Aunque sabemos pues que en los primeros niveles de atención y en algunas zonas alejadas no se cuenta con la disponibilidad del recurso de una máquina de gases, pues siempre podemos recibir un paciente que traiga unos gases que le hicieron en otra institución, los pacientes contrarremitidos, pacientes crónicos que llegan con sus estudios y ya en niveles donde cuentan con el estudio, pues es un examen que hay que saber enfocar y abordar porque nos da muchísima información. Y el siguiente objetivo pues incentivarlos en que puedan profundizar en este conocimiento. Como les digo, es conocimiento básico de interpretación de muchas variables y mucha información que nos aportan los gases arteriales, y para el médico en cualquier nivel de formación es importantísimo saber interpretar y enfocar bien el manejo de un paciente basado en unos gases arteriales en su práctica clínica. Cuando vamos a hacer el juego de Kahoot, este es el pin que vamos a utilizar. Eh, entonces, el primer quiz aparece aquí. Se pueden conectar.
no me aparecen en el juego, entonces les voy a mandar este otro pin, por favor, para que lo copien. En el chat les puse el nuevo pin, por favor, para que se conecten. ¿Están viendo la pantalla del Kahoot? Sí, profe. Listo. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Seguramente aquellos que estuvieron revisando algunos de los artículos que les envié, pues podrán recordar este dato. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Ya ustedes interpretarán ahí de acuerdo a sus respuestas cómo estuvo el resultado del quiz regularcito. Este concepto de base exceso se atribuye a Sigard Andersen. Hoy les envié en la bibliografía para el taller 2 artículos. Escogí esos artículos básicamente por la sencillez que muestran en el abordaje para la interpretación del equilibrio ácido-base a través de los gases, y uno de esos artículos pues es un artículo inclusive pues de autores de nuestra UTP, uno de ellos egresado del posgrado y estudiantes del programa de medicina. Entonces pues también lo escogí porque ellos trataron de hacer un abordaje que ahorita miramos en los algoritmos bastante sencillo. La utilidad de los gases arteriales, quienes han estado pues ya en algunas actividades académicas con nosotros, pues saben que es un estudio diagnóstico que nos da muchísima información de todo este sistema cardio, cerebro, pulmonar y circulatorio, ya que nos da variables dentro de esa medición de gases, de cómo se encuentra el aporte de oxígeno a los tejidos, cómo se encuentra el consumo de oxígeno en los tejidos, y a través de esta información podemos deducir otros aspectos como son la ventilación, la oxigenación, la perfusión y el objeto de esta pequeña charla, que es el estado de equilibrio ácido-base. Dentro de las tirillas de gases, diferentes aspectos son a resaltar, y es muy importante que ustedes sepan al momento de la interpretación, es que hay unas variables que son variables fijas, o sea, valores que introducimos en la máquina que procesa los gases al momento de hacer la solicitud de ellos. Estos valores incluyen la temperatura del paciente, la hemoglobina que tiene el paciente y obviamente la fracción inspirada de oxígeno. Y de allí se obtienen una cantidad de datos, unos que son medidos directamente en la muestra y que finalmente se adaptan a través de los diferentes sensores y las cámaras del dispositivo a la temperatura que tiene el paciente y a las condiciones fisiológicas que introdujimos al principio, y otros valores que son calculados a través de fórmulas matemáticas que ya están pues en el software del dispositivo. Como les decía, entonces podemos hacer todo este tipo de cálculos. El día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en el equilibrio ácido-base. Posteriormente, la idea es que podamos hacer una charla o un taller más adelante donde podamos juntar todos estos aspectos y hablar no solo del equilibrio ácido-base, sino de la oxigenación, de la ventilación, la perfusión y otros datos adicionales que podemos obtener de los gases. La idea es que ustedes se familiaricen
con la solicitud, la lectura y la interpretación de estos paraclínicos, como les digo, la gran cantidad de información que nos aporta una tirilla de gases, sobre todo en contextos de manejo de un paciente en urgencias, en una situación de emergencias o una situación crítica, es muy valiosa y nos ayuda a tomar decisiones muy rápido en el plan de tratamiento que se va a desarrollar en ese paciente, ya que estos aspectos tanto de la ventilación, la oxigenación, la perfusión y el equilibrio ácido-base pues juegan un rol importante en toda la homeostasis orgánica y en toda la economía del individuo, empezando por el sistema nervioso central y finalizando en los tejidos periféricos. De allí la importancia de hacer estos enfoques. Entonces, para hacer un enfoque adecuado, como ustedes pudieron leer en los artículos que les envié, pues es importante considerar unos puntos clave o unos elementos o unos pasos que se deben seguir. Uno es la determinación de cuál es el estado general ácido-base y eso se hace evaluando el pH que se obtiene a través de la tirilla. Hay aquí dos elementos conceptuales que son los términos y esos términos debemos definirlos con claridad. Uno ve que en la práctica clínica se utilizan de manera indistinta, pero realmente pues desde la parte académica y científica la acidosis y la acidemia o la alcalosis y la alcalemia tienen su raíz etimológica en si genera el trastorno un cambio en el pH que se refleje, en el pH. Es decir, yo puedo tener un paciente con un estado de acidosis y a través de los procesos de compensación que hace el organismo, esa acidosis no me está generando una acidemia, o sea, un cambio en el pH del individuo. Entonces hay que hacer esa distinción a la hora de hablar de estos trastornos porque también nos da claridad conceptual para establecer pues planes de tratamiento y obviamente estado clínico en el paciente. Hasta ahí entonces pues me parece importante recalcar eso. Cuando hablemos de acidosis entonces estamos hablando de un trastorno que está generando una alteración en el equilibrio ácido-base del paciente, pero que no impacta en el valor del pH dentro de los rangos normales. Y cuando ya tenemos el sufijo emia, significa que hay alteración a ese nivel. Lo otro que sigue es determinar si ese proceso primario es de origen metabólico respiratorio, si es agudo o crónico y se asocia a un trastorno respiratorio, y obviamente si la compensación que se hace es adecuada durante el proceso metabólico. Los que pudieron verificar en el artículo que les envié para lectura previa, que se titula Interpretación en 3 pasos y con 3 fórmulas, notaron que allí no se incluyen los aspectos de calcular la brecha aniónica, calcular el delta de Gap y otras variables que hay en las diferentes revisiones. Es importante que tengamos claridad de que el cálculo de la brecha aniónica se recomienda cuando uno tiene la información para hacerlo. No siempre los gases le llegan a uno con la información para hacer este cálculo, pero es lo ideal que yo pueda calcular la brecha aniónica. Obviamente tendré más información y tendré más posibilidad de hacer un buen enfoque de esos trastornos, e igual sucede con el cálculo del delta de Gap. Como les dije, no siempre uno obtiene esos valores, no siempre nos los da el laboratorio e incluso pues depende también de la programación que tenga la máquina en la cual se van a procesar los gases. Y se han hecho diferentes aproximaciones a la interpretación de estos datos. Una de las más antiguas y pues que desde fisiología ustedes todos conocen es el normograma de Sigard-Andersen. En este normograma básicamente lo que uno hace es trazar unos vectores, uno en el eje de las Y y uno en el eje de las X, basándose en los valores de la presión arterial de CO2 y el pH del paciente, y en la intersección entre esas dos líneas se ubica
el trastorno del equilibrio ácido-base que supuestamente tendría el paciente. Esta curva o este normograma, perdón, tiene varias dificultades. Uno es que es estático, entonces al tratarse de analizar gasometrías de pacientes en diferentes altitudes distintas al nivel del mar, pues obviamente no se adapta esta información ya a esos cambios en la altura sobre el nivel del mar. Y lo otro es que hay trastornos mixtos, inclusive tenemos pacientes con trastornos terciarios y que tampoco se adaptan a los datos que nos puede dar este normograma. Sin embargo, es una aproximación muy importante, es todavía en algunos contextos utilizado y para ustedes pues en el aspecto académico y de formación pues todo lo tenemos que ver en la parte de fisiología y fuera de eso aparece en muchos exámenes de residencia, etcétera, etcétera. Entonces pienso que es importante que lo tengan en mente. Hay muchos algoritmos, este que les presento acá es un algoritmo del artículo que les mencionaba de los compañeros de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ellos publicaron esto en el 2015 con estudiantes, pues como ya les dije, compañeros de ustedes, y trataron de hacer una aproximación a través de este algoritmo muy similar en los elementos que utilizan a lo que estamos viendo en los artículos más actuales que les envié, el artículo de 3 pasos, 3 fórmulas. Entonces, interesante pues sobre todo para leerlo, ver el abordaje, ver lo que sus compañeros hicieron y obviamente si es del caso y alguno se aventura a publicar o estudiar en este aspecto, pues tener esta referencia de la casa también para utilizar. Y múltiples algoritmos como ese, si ustedes revisan en las publicaciones, tenemos cantidad de algoritmos. Lo importante es, uno, entender cómo es el comportamiento fisiológico a nivel del individuo. Dos, tener unos pasos organizados para hacer la lectura y la interpretación de los gases, así como cuando ustedes revisan una radiografía de tórax, cuando ustedes revisan un electrocardiograma y cualquier estudio paraclínico para hacer un diagnóstico sucede con los gases arteriales. Hay que tratar de tener un enfoque y eso es lo que logran los algoritmos que se les presentan en las diferentes publicaciones. El algoritmo no es más que un mapa mental que hacen las personas que están desarrollando ese esquema con el fin de facilitarle a usted que recuerde los pasos, que lo haga ordenadamente y que finalmente llegue a un diagnóstico. Estos que aunque se ven muy pequeños en la diapositiva que les estoy mostrando acá, son algoritmos diseñados por los residentes del programa de medicina crítica y cuidado intensivo para cada una de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Entonces tenemos 4 algoritmos diferentes, yo se los estaré compartiendo a través de María Leonor para que los tengan. Son ya con niveles de especificidad mucho mayores, como ustedes saben, pues a nivel posgraduado y para residentes de cuidado intensivo, pues es interesante obviamente llegar hasta el último detalle en el análisis de los gases arteriales. Seguramente les van a ser de utilidad a algunos de ustedes y como enfoque, como les decía, como mapa mental de manera de enfocar los trastornos del equilibrio ácido-base, pues me parece que son valiosos, entonces se los estaré compartiendo. Y finalmente, pues este que fue el artículo que escogí para revisar o para que ustedes revisaran y enfocaran los ejercicios que haremos, porque me parece que es sumamente sencillo, que se aproxima a las necesidades, sobre todo el enfoque inicial. Cuando uno recibe una tirilla de gases arteriales y quiere hacer un enfoque de un paciente gravemente enfermo o de un paciente en un servicio de urgencias o en un servicio de hospitalización que se me está descompensando por algún lado y que todavía mi examen clínico no me logra dar un diagnóstico presuntivo o por lo menos un plan terapéutico a seguir, me pareció que era un artículo bastante interesante, fácil de entender y con unos pasos muy sencillos y que además encontramos en la mayoría de tirillas de gases sin necesidad de que nos reporten
muchos electrolitos, albúmina, etcétera, etcétera, y otro tipo de biomarcadores. Entonces, vamos a tratar de enfocar los ejercicios basados en este, como ustedes leyeron, quienes vieron el artículo, pues habla de 3 pasos y 3 fórmulas. El paso 1 consiste en mirar cómo está el pH, si el pH se encuentra dentro de lo normal o si está por fuera de rangos. Recordemos que si el pH está por debajo de 7.35 se considera que hay una acidosis, y si está por encima se considera que hay una alcalosis. El paso 2 consiste en mirar la presión arterial de CO2, el rango que se da allí es el rango normal o que se considera normal a nivel del mar, y el paso 3 es verificar cómo está la base exceso. Para esta publicación se habla de -2 a +2. Como les decía ahorita, ustedes encuentran el rango mayor que se menciona en la literatura es de -5 a +5 como rango de normalidad de la base exceso. Si uno se va a los estudios iniciales de Sigart y Andersen cuando se expuso el concepto de base exceso, pues el valor normal esperado de ella es 0. Pero para efectos prácticos y de los rangos que se encuentran a través de las posibles modificaciones de la normalidad en los estudios posteriores, pues se ha ido modificando ese rango, y como les digo, pues vamos desde -5 a +5 como un rango ya máximo de esta variable. Y las fórmulas, básicamente tenemos estas 3 recomendadas en el artículo: la presión arterial de CO2 esperada, que es el cálculo que se obtiene de esta fórmula, 1.5 por el bicarbonato, y esto +8, y finalmente más o menos 2 puntos para las compensaciones esperadas en acidosis metabólica. En alcalosis metabólica, la siguiente fórmula, que es 0.7 por el bicarbonato, y esto +21, y finalmente más o menos 2, y la base esperada, y esto es para los trastornos de tipo respiratorio, alcalosis y acidosis respiratoria, cuando producen alteración en la base exceso, es porque se trata de trastornos crónicos. En los agudos, fisiológicamente se esperaría que la variación sea muy poca a nivel de la base exceso o ninguna. O sea que si no hay variación en la base exceso, usted piensa que el trastorno que está mirando desde el punto de vista respiratorio es un trastorno agudo, y si es un trastorno crónico con otro componente agudizado, pues ya vamos a encontrar alteraciones a nivel de la base exceso, y es allí donde se aplica la fórmula de la presión arterial de CO2 -40 por 0.4 como una variable, pues, para calcular ese dato. Entonces, este pues es los puntos clave del artículo, y basados entonces en esos datos y en este algoritmo que es el que propone el artículo, pues quisiera que hiciéramos unos breves ejercicios con ustedes. Entonces, el algoritmo básico es mirar el pH. Si el pH se encuentra normal o anormal, entonces el normal, me paso a mirar cómo está el CO2, y el paso 3, como ven allí resaltado en rojo, es ver cómo está la base exceso. La base exceso está alterada o normal, entonces nos va a dar datos de si el trastorno es agudo o crónico, y finalmente miramos la compensación. Y ya para efectos de complementar el estudio, pues obviamente si tenemos la información, es importante calcular la brecha aniónica y definir con eso las posibilidades diagnósticas del trastorno que estamos analizando en el paciente. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta del Kahoot. Este fue el puntaje anterior. Vamos con Leo adelante. Y viene la siguiente pregunta.
Bueno, sigue habiendo bastantes por el lado que no es. Pero bueno, lo importante es que aprendamos. El ácido carbónico es la respuesta correcta en esta pregunta. Miremos aquí el resultado. Listo. Entonces ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. La idea es este primer caso, este es un caso clínico completo. Vamos a desarrollar todo el caso, pero la idea es obviamente enfocándonos primero en el estado de equilibrio ácido-base que tenga este paciente. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo adicional o hacer algo adicional, me hacen una seña. Yo no estoy viendo la pantalla del Meet, entonces me hacen como una señita para poder saber si hay algo que agregar. El caso básicamente se trata de un hombre de 50 años, diabético, fumador, que ingresa con una historia de 3 días de fiebre, tos productiva, síntomas generales y que encuentran con estos signos vitales. Una hipotensión, tiene un estado de taquicardia, está desaturado con una cánula de oxígeno a 2 litros por minuto, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, está febril, está hiperglicémico, le toman unos gases arteriales al ingreso y encuentran estos valores que están allí. Entonces, con esos datos, quisiera que, basados en lo que vimos anteriormente, comiencen a hacer el ejercicio de los cálculos del estado de equilibrio ácido-base de este paciente, y si alguno quiere ir un poco más allá con la otra información, pues bienvenido para que la podamos discutir en unos minuticos. Entonces les voy a dar 5 minuticos para esto y pasamos a las siguientes diapositivas. Profe, ¿podría compartir otra vez los datos en la pantalla? Sí. Profe, ¿y cómo hacemos? ¿Hay otro Kahoot para la respuesta o que vayan Sí, poniendo sí. en el chat? Ustedes me dicen cuándo terminan y Ah, hacemos bueno. el siguiente café.
Listo, bueno. Entonces va el siguiente Kahoot. ¿Cuál es el trastorno de equilibrio ácido-base primario que tiene este paciente? Excelente, muy bien, 16 personas aceptaron. Aquí tenemos a Leo llevando la cabecera, Jefe de segundo, Carlos Julián de tercero y listo. Bueno, en ese punto, aquellos que contestaron otra respuesta, ¿les gustaría hacer alguna pregunta acerca de cómo se define que se trata de una acidosis metabólica o establecer algún punto de discusión? Básicamente lo que se trata de definir es el trastorno primario. Entonces el trastorno primario, como ya habíamos visto, pues tenemos que mirar cómo está el pH según el artículo pues, que utilizamos como base para la revisión del día de hoy. Pues habíamos dicho que la idea era evaluar si este pH es normal o anormal y hacia qué lado se desvía en caso de que se desvíe de alguna forma. Dame un segundito, yo cuadro acá el puntero. Listo. Entonces, básicamente tenemos uno, si se nos va por encima de 7,45, entonces sería una alcalosis, una alcalemia, perdón, porque modifica el valor del pH, y si se va por debajo de 35 sería una acidemia, porque modificaría el valor del pH. De allí entonces el segundo paso es evaluar ese trastorno primario si corresponde a un componente metabólico o respiratorio, y eso básicamente lo evaluamos con el paso 2 que vimos en el artículo. Entonces ahora volvemos al Kahoot. La pregunta es si la compensación de este trastorno que ustedes vieron allí es la adecuada y si existe algún tipo de trastorno secundario. ¿Listo? Adelante. Alcalosis respiratoria es en la mayoría, 3 personas consideran que hay una acidosis respiratoria y 4 personas consideran que hay una acidosis metabólica sobreagregada a la acidosis metabólica que ya tiene el caso. Listo. Entonces, en cuanto a la compensación metabólica, ahora vamos a desarrollarlo de esta forma y ahorita en los otros ejercicios pues discutimos, al finalizar este caso lo analizamos ya de otra forma. Pues bueno, estas son las fórmulas de la compensación que habíamos mencionado ahorita. No son las del artículo, son las compensaciones, las fórmulas de compensación que ustedes ya conocen de los otros artículos que también estaban en la bibliografía. Y que aplicamos para saber si ese cambio esperado en el CO2 para una acidosis metabólica que dijimos que era el trastorno primario, pues si ese CO2 es el esperado para lo que tenía que haber corregido el paciente de acuerdo a su trastorno primario.
Y de allí viene el concepto de base exceso. Recuerden que este concepto de base exceso es el siguiente paso en el algoritmo que propone, el paso 3 en el algoritmo que propone el artículo que estuvimos leyendo. Básicamente es importante esta diapositiva para entender el concepto de qué es la base exceso, y básicamente lo que aquí se hace referencia es a la necesidad de la cantidad de ácidos o de bases que es necesaria para conseguir que un litro de sangre a una determinada concentración de hemoglobina y a una temperatura normal, que para este caso, el caso del estudio es de 37 grados, tenga un pH normal. Y allí normal pues es en el rango de 7.4 como valor estándar de pH. Y con ese concepto entonces Sigard Andersen en sus estudios definió que eso le iban a llamar la base exceso, y más adelante se llamó la base exceso extracelular, adicionándole otros elementos para hacer un poco más confiable ese dato. Entonces pasamos nuevamente al siguiente Kahoot. Sigue Leo a la cabecera, Carlos Julián subió, Eje bajó. ¿Cuál es el valor de la brecha aniónica? Hay información en el caso clínico acerca de la brecha aniónica, o sea que la pudieron calcular. El valor no es exacto, el valor está aproximado. Bueno, el valor es 23, 4 personas acertaron. Y eso nos deja con el siguiente puntaje. Subió Carlos Julián, Leo bajó, y se me perdió GG aquí en los primeros 5 puntos. Listo. Con ese valor de la brecha aniónica, cuyo cálculo se hace con la fórmula que ven en pantalla, también tiene unos rangos diferentes de acuerdo a las bibliografías, pero en general el valor va de menos 15 a más 15, o de menor de 15, perdón, o mayor de 15. En algunos textos uno encuentra que es menor de 12 o mayor de 12, o sea que el valor normal está alrededor de 12. Entonces, pues más o menos aproximando, tomamos este valor de 15 como el dato promedio de la mayoría de artículos, y con ese dato lo que definimos es entonces si la brecha aniónica está aumentada o si la brecha aniónica es normal. Y si la brecha aniónica es normal, entonces lo que proponen los otros algoritmos cuando tenemos la información es calcular la brecha aniónica urinaria. Ya aquí vemos que hay un cambio, hay una necesidad de unos estudios adicionales, ya no estamos hablando solo de gases arteriales, sino de una medición de electrolitos en orina, lo cual ya pues se nos sale como del tema, pero de todas maneras aprovechando la diapositiva y la revisión, pues vemos que básicamente se hace para definir desde dónde se están dando las pérdidas, si es por una lesión directamente a nivel renal o si hay pérdidas a otro nivel. Y con brecha aniónica aumentada, ya todos conocen la mnemotecnia que se propone en la mayoría de revisiones, que es esta de Mood-Files, donde se debe pensar en metanol, en uremia, en estados de cetoacidosis diabética, en intoxicación por paraldehído, en uso de medicamentos como la isoniazida, el hierro, en hiperlactatemia, en intoxicación por etanol o por salicilatos. Este caso, pues obviamente tiene, como ustedes pueden ver, una brecha aniónica por encima del rango, lo que nos haría pensar en una de estas condiciones como desencadenante de ese cuadro clínico. Ahorita vamos a discutir entonces acerca del caso clínico con los datos que ustedes ya han calculado. Y
El significado, pues que es importante también entender el concepto de la brecha aniónica. Básicamente es esa diferencia que hay entre los aniones no medidos cuando se hace la toma de las muestras, y esos aniones no medidos pues pueden representar simplemente un aumento en el cloro o un aumento en esos otros aniones que incluyen la albúmina, proteínas eh, y otros aniones menores, de los cuales no tenemos usualmente datos en los laboratorios usuales, y que ya uno con la sospecha y con el cálculo de la brecha aniónica pues haría la solicitud de cuál es su sospecha diagnóstica para hacer la medición específica de ese anión y establecer el diagnóstico. Esta pues ya la habíamos visto, y hablábamos de que podían existir trastornos terciarios. No es el objetivo de la charla de hoy, pero como les decía, la idea es que más adelante podamos hacer un taller con más elementos donde podamos integrar los trastornos terciarios, los estados de oxigenación, de ventilación y de perfusión, para que ustedes queden ya expertos en el análisis de los gases arteriales con todos esos elementos, y los otros paraclínicos obviamente que se requieren para hacer este tipo de análisis y cálculos, y saber si un paciente puede tener incluso un trastorno terciario asociado a su condición. Entonces vamos creo que es el último Kahoot de esta sección, y esta es la pregunta. ¿La acidosis láctica tipo A corresponde a la generada por isquemia tisular? Este Kahoot es de falso o verdadero. Listo, 11 personas acertaron, 3 personas no, y los otros no participaron. Y este es el podio. JM es quien, Juan Manuel. Y ganó Carlos Julián. Listo, los ganadores hablan con María Leonor y Carlos Julián para los premios. Las anchetas. Las anchetas las diferencian. Listo, entonces antes de pasar a los otros ejercicios, me gustaría pues que habláramos un poquito de ese caso. ¿Qué inquietudes tuvieron pues las personas que lo enfocaron de otra manera y que piensan acerca de lo que se muestra en el caso clínico, cómo lo analizan, cómo interpretan ese caso clínico, y lo que quieran pues que discutamos al respecto? Entonces, para esta parte, pues sí quisiera como hablar con ustedes a través del Meet, no del chat, sino que directamente nos podamos ver a través del Meet y analizar ese caso. Entonces, por ahora voy a detener la presentación, y quien quiera levantar la mano, hacer alguna intervención, y si no, pues pasaríamos a los otros ejercicios en estos últimos 10 minutos que nos quedan. Profesor, sería discutir respecto a ese paciente. Sí, a ese caso clínico y a lo que ustedes hicieron de cálculos, pues como les digo, hubo personas que encontraron otro trastorno, entonces podría ser que hiciéramos claridad en lo del trastorno ácido-base primario, los trastornos secundarios. También hubo algunos que encontraron otro tipo de trastorno, entonces quisiéramos aclarar eso, porque lo que se espera es que obviamente todos pudiéramos
encontrado el mismo diagnóstico asimétrico para el caso clínico. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes qué inquietudes o qué dudas tienen al respecto de ese caso. Si no hay ninguna, pues pasamos a los otros ejercicios que traje. Y los siguientes ejercicios, pues sí son, no tienen Kahoot, sino que para que los discutamos aquí a través de un tablero de Jam. Profe, a mí, yo tengo una duda. Y Sí. es con las compensaciones, o sea, uno, así el paciente esté compensado, ¿le llama trastorno secundario o no? Porque, digamos, yo hice el cálculo y a mí me ha dado que estaba compensando. No, si está compensado, no se habla de un trastorno secundario. Así el paciente lo que está haciendo es una compensación que fisiológicamente me está tratando de llevar el estado ácido-base al equilibrio. Esa compensación no se considera un trastorno secundario. Un trastorno secundario hace referencia es cuando la compensación es inadecuada para lo que yo espero que suceda como respuesta al estado básico primario que tiene el paciente. Si se me sale de ese rango, quiere decir que la compensación no es la esperada y que hay un trastorno adicional al primario. Entonces, digamos ahí en la pregunta que era una alcalosis respiratoria, ahí está, o sea, uno dice que está compensando a través de eso o ese era el trastorno secundario. Que no me, Ese era un yo me trastorno quedo esa duda. secundario porque se sale del rango. Estaba pues muy pegadito del rango, creo que por 1 o 2 puntos. O sea, está en la dirección correcta de la compensación. Sin embargo, hay una alcalosis leve, pero existe una alcalosis asociada. Entonces, como tal, se describe un trastorno secundario. Ah, bueno, gracias. Listo. El perro de Néstor quería decirnos algo. Profe José, buenas noches. ¿Me escucha con claridad? Señor. ¿Me ¿Aló? escucha, profe? ¿Me escucha, profe? Ahorita escuché, Hola, profe, ¿me escuché la escucha? mascotica. Hábleme un poquito más cerquita porque lo oigo muy lejos. ¿Me escucha, profe? Sí, ya, Néstor, ya lo escucho. No, creo que no lo escucha, ¿no? Entonces no lo escucha. O mira si lo escribo. Listo. ¿Alguien más? Profe, sí, a mí me gustaría como comentar el ejercicio rápidamente del paciente. Listo. Entonces, pues retomando el caso clínico del paciente, era un paciente masculino, no recuerdo la edad, 50 años. 50 años, que tenía pues un antecedente de diabetes, que era exfumador crónico y que entraba con un cuadro, al parecer pues respiratorio, el paciente saturando mal, con una taquipnea, no recuerdo si estaba febril. Entonces este paciente pues se le toman los paraclínicos que ya vimos. Entonces, como el profe ya dijo, hay un pH de 7,28, que como tenemos un valor menor a 7,35, pensaríamos en una acidemia como tal. Entonces, lo que queríamos mirar era si esa acidosis, que no sabemos de qué origen es, buscar el origen y buscar si está compensada. Entonces, el origen lo mirábamos respecto pues, a los artículos que revisábamos y a los algoritmos que vimos, que si tenemos una base exceso muy disminuida, generalmente pues ya hablamos de los puntos de corte, que podría ser entre -3 y máximo hasta -5, pensaríamos en una acidosis metabólica como trastorno primario, y después queríamos ver si estaba compensando. Entonces la forma es las fórmulas que ya vimos. Yo lo calculé y me daba 30 exactamente para un valor de más o menos 2 puntos, o sea que la presión parcial de dióxido de carbono esperada estaría entre 28 y 32 mil equivalentes por litros. La de nuestro paciente estaba en 29, que es lo que decía el profe, que estaba ahí como entre el rango, como borderline, que uno pensaría que está compensando. Pero si nos remitimos a, digamos, a la teoría, vamos a ver que es una acidosis metabólica. Sí, tenemos una presión parcial de dióxido de carbono menor a 35, lo que me quiere decir que hay poquito dióxido de carbono, lo que me hablaría de una alcalosis respiratoria. Pensaríamos está compensada, pero lo que decía el profe, hay que mirar también el pH, como por dióxido de carbono está compensada, o sea, con el trastorno secundario, pero el pH sigue estando en valores de acidosis. Entonces es una alcalosis metabólica, una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria parcialmente compensada.
Ahora, lo que parecía pues como interesante del ejercicio es que si calculábamos el anion gap, yo lo hice sin albúmina, porque creo que no la teníamos, entonces me daba más o menos 21.3 mil equivalentes, que la respuesta en el Kahoot era 23. Esto nos habla de un anion gap elevado. Entonces, como los anion gap, cuando buscamos pues que están elevados, normalmente es porque hay más cationes en sangre o aniones pues de carga positiva. Entonces, vamos a pensar, bueno, este paciente, ¿por qué está haciendo ese anion gap elevado? O sea, ¿por qué está en una acidosis metabólica? Entonces, discusión que quería hacer y lo que yo pienso pues respecto al cuadro clínico del paciente es que es un paciente que tenía un antecedente de diabetes y exfumador, que viene con tos, expectoración, taquipnea y desaturando, ¿sí? Ese señor, pues muy probablemente al examen físico, si se lo hiciéramos, encontraremos un paciente que podría estar haciendo un proceso neumónico, una consideración neumónica, pero al mismo tiempo, el paciente le tomamos unas cifras glicémicas y están elevadas. Entonces, lo que me haría pensar es, bueno, este paciente tiene un anion gap elevado, ¿por qué? ¿Porque me está haciendo una cetoacidosis diabética o porque de pronto está en un proceso neumónico? Yo creo que ese sería, pues, interesante como mirar ese paciente. Y pues en este caso obviamente no nos vamos a poner a hilar tan delgadito, pero pues lo ideal sería también tomarle unas cetonas en orina o una cetonuria para mirar si el paciente realmente está pasando por algo así. Exacto, la idea con ese caso es que precisamente en este paciente, si ustedes ven, el lactato también está elevado, tiene unos niveles de glucometría elevados, tiene un estado de choque e hipoperfusión, entonces posiblemente también encontremos más adelante que volvamos a hacer otros ejercicios más avanzados, pues encontremos un trastorno terciario inclusive en el estado de equilibrio ácido-base de este paciente, además de todo lo que ya mencionó Carlos Julián, pues que estamos totalmente de acuerdo. Entonces ahorita les voy a proyectar otra diapositiva con unos otros gases y la idea es que definan trastorno primario, trastorno secundario si lo tiene y grado de compensación. Damos 5 minuticos y al final quien quiera hace la presentación de lo que encontró. Si quieren la hacemos por acá o si quieren les voy a compartir en el chat, les va a aparecer entonces la pizarra del JAM para que a través de ahí, si quieren hacer el ejercicio y mostrarlo, pues lo podamos presentar. Ya les envié el link de la pizarra a el chat. Si por allí quieren hacer los cálculos y mostrarnos de una, y si quieren que lo discutamos por acá, pues lo hacemos por acá. Y ahora les presento la diapositiva. Entonces, estos son los gases. Entonces queremos, ¿están viendo ya? No, profe. Ah, perdón. UTP, es cierto, que yo no... Señor, UTP, con el correo UTP. no, el link lo puse allí en el chat. Listo, ahí ya están viendo la pantalla, la presentación y los gases, ¿cierto? Entonces, Profe, la gente ve lo que uno pone ahí. sí, lo que escriban, lo que peguen en el jam y lo que escriban, lo vemos todos. Entonces, por ahora, estos son los gases, mírenlos. Si quieren pegarlos en el jam, me dicen y pues ahorita lo pegamos allá para que los discutamos allá. Trastorno primario, trastorno secundario y grado de compensación o compensación, si es adecuado o inadecuado, y si existe obviamente.
Lo que escribe Néstor acá es del primer caso, ¿cierto? Del primer caso. Ah, listo. Dice aquí, ¿quién puso este? Carlos Julián. No, profe, yo no he puesto nada. No veo quién fue. María Leonor. Así fue María Leonor, ¿cierto? No, yo no fui, profe. Dice que tiene una alcalosis Estoy de respiratoria con acuerdo. acidosis metabólica. Están viendo todos el jam, ¿cierto? Señor. Listo, entonces. Trastorno primario, miramos el pH. pH está en el rango de alcalemia, ¿cierto? 7.5, por encima de 7.45. Entonces estamos en rango de alcalemia. Luego vamos a mirar el PCO2. La PCO2 está en 20 milímetros de mercurio, se encuentra por debajo, lo cual nos habla de un componente respiratorio como causante primario del trastorno del equilibrio ácido-base. Y de allí miramos entonces la base exceso, que se encuentra dentro del rango normal, motivo por el cual pensamos que se trata de un trastorno respiratorio agudo, ¿cierto? De acuerdo a el artículo que estábamos revisando ahorita. Y lo siguiente es mirar si hay algún tipo de trastorno secundario. El trastorno secundario entonces lo hacemos mirando el bicarbonato. Vemos que se encuentra muy por fuera del rango normal, en 12 milimoles por litro, lo cual nos habla de que tiene un trastorno secundario dado por una acidosis metabólica. Entonces, pues, quien respondió aquí está en lo cierto. ¿Está claro ese ejercicio? ¿Alguna inquietud con eso? De pronto, Néstor. Néstor, a ver qué dice Néstor por acá. La segunda, la respuesta en segunda, pues respiratoria compensada. No, Néstor, en esa sí no está compensada por lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Básicamente lo que nos dice la revisión o el algoritmo que hicimos es que al mirar la base exceso nos define si es un trastorno respiratorio agudo o crónico. Pero la compensación definitivamente toca mirarla por aparte, y si usted se va a verificar cómo se encuentra el bicarbonato para descartar un trastorno secundario, encuentra que el bicarbonato no está compensando ese trastorno respiratorio adecuadamente, por lo que hablamos de un trastorno secundario que es una acidosis metabólica. Bueno, como les decía al principio, la idea, hay muchísimos ejercicios para hacer. El tiempo pues no nos da como para más, pero la idea es que podamos hacer un taller nuevamente más adelante, y ya habiendo revisado como los conceptos básicos, creo que podríamos programar para hacer un taller solamente ya basado en casos clínicos y enfocándonos en los datos que tenemos que analizar, incluyendo la oxigenación, la ventilación y la perfusión de los pacientes. Entonces, si no hay más inquietudes, si no hay otras dudas,
yo creo que podemos terminar la sesión de hoy. María Leonor, te cedo la palabra. Sí, profe, no, muchísimas gracias por el taller, estuvo muy chévere y ojalá podamos hacer los otros que usted dice como la continuación de estos. Y ya, pues muchas gracias también a los asistentes. Los que estén interesados como en que les envíe el artículo y eso, si quieren me pueden escribir y yo se los envío. Pues los que no están en el grupo. Listo, bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Chao. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por asistir.